El periodista español Pablo González ha sido puesto en libertad. Llevaba casi 2 años y medio preso. Nunca se presentaron pruebas ni cargos contra él. Lo veis, saludo. Pero veis que intenta alejarse un poco. Fuera, fuera. No sé cómo se ha enterado ni cuándo se han enterado las autoridades españolas de que Pablo sería liberado. Bueno, fijaros porque esto es lo que vi yo el otro día, que digo, de hecho le escribí, ya sabéis, bueno, yo participo en casi todas las campañas, me escribe cada vez que hay una campaña, me escribe, aquí hicimos una campaña conjunta, ¿no? Creo que fue en las pasadas navidades, ¿no? Con un vídeo narrado en castellano por Olga Rodríguez, en euskera por Ollán, la pareja de Pablo, así que estamos muy involucrados y con la cuenta Free Pablo González, que bueno, una cuenta que la llevan varios amigos de Pablo, pues claro, no me lo podía creer cuando lo vi. Este es nuestro último tuit. Pablo es al fin libre, gracias infinitas a todas. Bueno, pues esto es lo importante. Este es creo que la noticia, el titular, Pablo González. Después creo que son dos años y medio. Bueno, ahora vamos con los datos, pero después de un montón de tiempo, está libre sin ningún tipo de garantía, sin que el gobierno de España haya movido un dedo. Y bueno, vamos a ver varias imágenes de todo lo que ha ocurrido, porque al final ha sido el gobierno de Rusia quien lo ha liberado en un intercambio de periodistas detenidos en Rusia, de Estados Unidos, y digamos en otros espacios de la OTAN, como Polonia, periodistas rusos, ¿no? Es el caso de Pablo González, que nació en Rusia y que tiene doble nacionalidad, y que ese fue el motivo de su detención. Decían que tenía doble personalidad. No, en el pasaporte ruso tenía el nombre Pablo, no sé si es Pavel, y decía, son dos personas distintas, aquí está un espía. Bueno, no hay mucha información, pero lo que está claro es que el proceso ha sido muy anormal y sin ningún tipo de garantías, ¿no? Bueno, el primero que vi reaccionar, mira, ahí está Escape, ¿no? El grupo de música compartiendo la primera reacción, ¿no? de Cintora, que, bueno, pues hablaba de, bueno, algunos datos de lo que ha tenido que sufrir Pablo González, casi, os digo, sin ningún derecho para su defensa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El periodista español Pablo González ha sido puesto en libertad. Llevaba casi 2 años y medio preso. Nunca se presentaron pruebas ni cargos contra él. Organismos como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional llevaban tiempo pidiendo la puesta en libertad del reportero. Llevaba casi 2 años y medio preso, las condiciones muy duras, en una celda sin ventanas. Le acusaban las autoridades polacas de espiar para Rusia, algo que nunca se probó, tampoco nunca hubo cargos. Se esperaba que hubiera al menos un juicio justo, no ha llegado a producirse, ha habido un intercambio de presos y Pablo González, con domicilio en Guernica, ha sido puesto en libertad. Bueno, pues nada, esta es la noticia y ahora vamos a ver todas las imágenes de lo que ha ocurrido. Mira, empezando, Carmen Parejo, Pablo González en libertad, el periodista vuelve a su país natal, Rusia, sin haber sido juzgado y sin demostrarse ninguna de las acusaciones en su contra, tras 2 años en prisión en Polonia, como parte del intercambio de presos entre Rusia y varios países occidentales. Bueno, vamos a ver las imágenes completas. Estas son las primeras imágenes saliendo de... Esta es la salida, esto es en Polonia, ¿vale? No es el único periodista, ¿no? que sale camino a Rusia. Y bueno, pues primeras imágenes de Pablo González después de 2 años y medio, ¿no? Tremendo. Ahí lo vais a ver enseguida, cómo sube al avión. Y bueno, parece que está bien de salud. Ahora lo veréis en primer plano. Parece que también hay menores de edad, no sé si acompañan bueno, no sé. Pero mira, ahí viene Pablo, y ahora con la camisa de Star Wars. Bueno, no sé, claro, solo conozco a Pablo González, hay gente evidentemente aquí que van oculto. Esta gente parece que son como de seguridad, bueno, gente que no parecen detenidos, sino los que detienen, ¿no? Bueno, pero ahí vemos a Pablo González que lo vemos por fin en libertad, cogiendo el vuelo hacia Rusia. Y vamos a leer este hilo de gente que lo conoce bien y que al final, más allá del titular, creo que estos matices son importantes. Así que también la noticia un poco agridulce porque
parece que no va a tener todo su derecho en cuanto a que, si bien está libre, parece que no podrá volver a Euskal Herria, ¿no? Con su familia. Y esto, claro, evidentemente no es buena noticia. Pero bueno, vamos a leer a Gabriel Ezcurdia Arteaga, que dice: hilo, Pablo González libre, por fin ha salido del Guantánamo polaco de la UE. Feliz por su libertad, triste y preocupado porque no podrá volver a Euskal Herria con su familia. Polonia queda de puta madre, aunque tras 2 años de cárcel nunca haya probado sus acusaciones. Rusia se ha preocupado por un ciudadano en prisión como el gobierno español por... sí, no sabía esto, por Fake Minuesa en Venezuela u otros convictos por el mundo excepto Pavel. Bueno, a ver, Fake Minuesa, él le ha hecho un vídeo, estuvimos el otro día, ¿no? Hablando, Víctor González decía, ¿no? Que está preocupado por Fake Minuesa, digamos que entraron para, no sé si, bueno, montar lío y lo detuvieron y lo llevaron. Parece que tuvo una situación un poco escatológica, pero no hubo torturas, ni hubo detención en calabozo, ni nada, sino que, bueno, pues lo llevaron al aeropuerto para que salieran del país, pero evidentemente estamos hablando de otra cosa. Pablo González, estos 2 años y medio en una mierda de celda, casi, bueno, pequeñísima, sin ventana, bueno, terrible, ¿no? Tenía, creo que, 1 hora, y esto al principio ni siquiera era así, 1 hora al día, 23 horas encerrado, 1 hora donde podía salir de la celda. Así tremendo, ¿no? Es decir, la verdad es que es bastante grave todo esto. Preocupado por un ciudadano en prisión como el gobierno español por fake news en Venezuela u otros convictos por el mundo, excepto Pavel. Es vergonzoso el tratamiento de los medios. Los rusos del canje son todos espías, pero los gringos son periodistas o almas. Por haber, cuando hay intercambios de espías o de detenidos de otro tipo, se especifica. Esto ha sido un intercambio de periodistas detenidos, ¿vale? Y en este caso, pues Rusia sí que ha movido un dedo por sus ciudadanos. Sabéis que tiene doble ciudadanía. Entonces, bueno, pues yo creo que es lamentable. Se mire por donde se mira el papel de España, que independientemente de si hay algo, como ciudadano español debería tener respetados sus derechos, o esos derechos supuestamente que hay en la Unión Europea, y bueno, pues no los ha tenido. Y España, como vamos a ver, ha hecho lo contrario, ha echado incluso leña al fuego. Bueno, esta es la geopolítica global. Venezuela e Irán son dictadura, pero Arabia Saudí, Qatar o Marruecos democracia. El petróleo define, Pavel es espía, pero los condenados norteamericanos periodistas. Las contradicciones son flagrantes, pero la impunidad inmune, porque aunque toda esta mierda del doble rasero que se come a los inocentes, vidas infantiles de primera en Reino Unido versus indiferencia en Gaza, se basa en la autoproclamada supremacía moral, evidentemente, del mundo atlántico, que pese a ser falaz desde 1941 es el chip que impide pensar en Occidente. Bueno, Pavel está libre, pero entre comillas, lloverá basura sobre su nombre, sin pruebas, sin relato, en función de las circunstancias geopolíticas y miserias nafoíticas, pero seguimos y seguiremos. Queremos a Pavel en casa, Euskal Herria. Pues nada, me sumo a la denuncia. Bueno, aquí hay imágenes de, estos sí, periodistas superdemócratas y tal, lo demás, espías rusos y todo eso. Bueno, aquí está la imagen, el tuit de Biden sobre la negociación. Después de soportar un sufrimiento e incertidumbre inimaginable, los estadounidenses detenidos en Rusia están a salvo, libres y han comenzado su viaje de regreso a los brazos de su familia. Bueno, buena noticia. Creo que seguramente la mayoría serán inocentes. Ya sabéis que está medio complicado en Rusia el tema de la libertad de prensa. Y bueno, pues esta es la imagen, bueno, pues de periodistas, y igual, es decir, ha sido intercambio de periodistas, no de espías. Pero bueno, se está comentando mucho. Y más sobre esto, fijaros también la imagen de su llegada a Rusia. Vladimir Putin recibe y saluda a los presos liberados que llegan a Moscú tras un intercambio con Ucrania, entre ellos el periodista vasco Pablo González, y yo que pensaba que algún día lo recibiría Pedro Sánchez. Bueno, pues no. Fijaros este momento, vamos a ver desde el principio cómo llega Pablo González, cómo ahí ya se ve cómo lo mira. Y él dirá, vaya marrón, aquí me están poniendo todo el mundo de espía ruso y ahora va Putin a recibirme. Fijaros que, me lo estoy imaginando. Y como él, bueno, le da la mano, evidentemente no le hace el feo, pero cómo se aparta, no le hace mucha gracia, creo, esta foto. Lo veis, saludo, pero veis que intenta alejarse un poco, fuera. Bueno. Es inevitable, pero en este caso, por más, ya sabéis que aquí somos muy críticos con la invasión rusa en Ucrania y todo esto, incluso con la ideología de este señor, ¿no? Que aparte de ser muy capitalista, muy conservador en lo religioso y todo esto, muy capitalista, muy, colonialista también, por qué no decirlo, pero que, bueno, pues en este caso ha movido un dedo, cosa que no ha hecho el gobierno de España. Y nos vamos aquí ya sabéis que, bueno, pues nos vamos a ir a RT, sabéis que está totalmente prohibido, censurado, pero que, pues la única entrevista que he encontrado al abogado, ¿no? A Boya, Gonzalo Boye, de lo que ha ocurrido. Y fijaros porque
dice una cosa bastante importante, que el gobierno de España, más que ayudar, lo que ha hecho es perjudicar y poner trabas a todo lo que ha sido el proceso complicado. Vamos a escuchar esta entrevista de RT, bueno, el análisis de RT y la entrevista a Gonzalo Boye, que dice un par de cosas bastante interesantes. Directo con el abogado de Pablo González, Gonzalo Boye. Él pues nos tiene toda esta información de cómo este periodista de nacionalidad española y rusa fue retenido en Polonia y se reporta que también pues ha sido liberado durante el canje. Lo tenemos en la vía telefónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, de entrada, pues saber cuáles son los pormenores de esta negociación. ¿Cómo se enteraron ustedes que también Pablo estaría en esta lista de 26 personas, abogado? A ver, nosotros ya lo sabíamos hace algún tiempo y lo que hemos sido discretos y hemos dejado a las autoridades correspondientes de cada uno de los distintos países involucrados a hacer su trabajo. En la vida hay que saber cuándo no estorbar. Ahora sí quisiera dejar claro una cosa, el intercambio de Pablo es de un periodista por un periodista. Y en el caso de Pablo no solo no ha habido condena, sino que en más de 2 años y medio las autoridades polacas no han sido capaces de probar nada en contra de Pablo. Y el mayor indicio de criminalidad contra Pablo consistía en quién era su abogado, es decir, en mí. Ahora, Gonzalo, preguntarle algo que muchos se preguntan, ¿no? En este momento, fue liberado y se dirige hacia Rusia. ¿Cuáles fueron los esfuerzos de España? ¿Por qué no se dirige a España? Atención. Bueno, porque España no ha hecho nada en esto. Es decir, Pablo tiene doble nacionalidad y hay un país que es Rusia. Abogado, ¿eso quiere decir que España no participó en las negociaciones? Bueno, de ninguna manera se han comunicado con él. Hemos perdido la conexión de momento. Hay que restablecerla después. Bien. Bueno, pero recordar un poco precisamente por qué es tan importante el caso de Pablo González. Bueno, nosotros entrevistamos a Gonzalo Boye, tuvimos la suerte también a Ollán, a su pareja, es decir, que podéis buscar esas entrevistas de lo terrible, sobre todo los primeros meses. Luego se fue negociando alguna mejora, pero unas condiciones terribles, ¿no? Entonces, bueno, es que esto es denunciable. Cualquier persona que considere demócrata o que hay que respetar los derechos humanos, evidentemente, tiene que estar en contra de cómo se ha tratado a Pablo González. Luego entraremos realmente si tiene cosas, pero es que ni siquiera se sabe de qué se trata, no ha tenido ningún juicio, no ha tenido capacidad de poder defenderse y bueno, pues luego ya veremos qué planteamiento hacemos o posicionamiento, pero de principio cualquier persona tiene derecho a un juicio y en el caso de Pablo no lo ha tenido, ni ha tenido su apoyo, el apoyo de su país o de uno de sus países. Rusia sí que lo ha apoyado y lo ha liberado en este digamos acuerdo diplomático, pero lamentablemente España no solamente no ha hecho nada, sino que, como vais a ver ahora, Gonzalo Boye dice incluso que ha hecho informes negativos contra Pablo González. El periodista español que trabajaba cubriendo el conflicto entre Rusia y Ucrania trabajaba mucho desde el lado europeo, desde el lado de Ucrania y en algún momento pues a las autoridades ucranianas a las autoridades ucranianas o también europeas les pareció que estaba dando información a favor de Rusia, por eso dicen que lo detuvieron, pero sin realmente presentar pruebas ni acusaciones formales. Por eso es que recordar que el momento de la detención es originaria por una entrada en la Sexta donde le hicieron esperar 1 hora y donde le empiezan a pedir papeles en la frontera de Polonia. Y a partir de ahí, bueno, pues, termina de detenido. ninguna manera Ahí España está de ha nuevo participado en Gonzalo las Boye. negociaciones, incluso sabiendo que sería liberado Pablo González, tampoco se han acercado con ustedes. No sé cómo se ha enterado ni cuándo se han enterado las autoridades españolas de que Pablo sería liberado. Eso a nosotros en ningún momento las autoridades españolas nos han aproximado bajo ningún concepto y por lo tanto entiendo que se habrán enterado por la prensa o en el último momento. Gonzalo, también hemos visto esta diferencia de cómo desde Estados Unidos prácticamente luchaban por sus propios ciudadanos, mientras que desde España no hemos visto ni siquiera un esfuerzo palpable, ¿no? En este contexto. ¿Por qué ocurrió tipo? Perdón, déjeme corregirle. Sí, España ha participado en este procedimiento
enviando informes de inteligencia en contra de Pablo y en contra de su abogado. Ojo, el gobierno de España sí ha participado, pero mandando informes contra Pablo González y contra su abogado. Es decir, Gonzalo Boye, que como sabéis ha sido abogado, no sé si de Puigdemont, pero con personas que, digamos, no se tienen a bien ni con el PSOE ni con el PP. Así que parece que es un elemento como perjudicial todavía más para Pablo González, que Gonzalo Boye lo haya defendido, ¿no? Así que bueno, no solamente ha apoyado, sino que ha hecho informes negativos. ¿Ha habido persecución para usted, abogado, también en todos estos más de 2 años que Pablo González ha estado preso sin presentarle ningún cargo, sin presentarle ninguna prueba? ¿Usted también ha tenido persecución por parte del gobierno de España o de alguna otra autoridad? No, persecución como tal no, pero en el procedimiento contra Pablo hay un informe bastante extenso hecho por las autoridades españolas sobre mi persona, lo cual deja muy mal lugar a las autoridades españolas. Gonzalo, este caso, ¿qué es lo que demuestra para los periodistas europeos? ¿Tienen algún tipo de protección por sus estados? Yo creo que tienen poca protección y cuando caen en algún país víctimas de alguna manipulación o de algún entramado, evidentemente no tienen ninguna. De hecho, Pablo no ha tenido ninguna. Abogado, sumando a información que se va actualizando, usted ha dicho que el intercambio de Pablo ocurre, sí, por el cambio también de un periodista estadounidense. ¿Se trata de Evan Gershkovich o de algún otro nombre que podamos conocer en este momento? Eso no me corresponde a mí informarlo, eso lo informarán las autoridades norteamericanas o las autoridades rusas. Ahora, Gonzalo, también... Sí, perdón. Nosotros fuimos informados en todo momento de que se trataba de un intercambio de periodista por periodista. Gonzalo, importante también preguntarle, ya que tenemos esa oportunidad exclusiva de hablar con usted, ¿cómo eran los últimos meses de Pablo González en la prisión? ¿Le podía comunicar algo? ¿Tenía una especie de comunicación? ¿Cómo, en qué condiciones lo tenían? A ver, Pablo, desde hace un año, con las únicas 2 personas con las que ha podido comunicar telefónicamente es con el despacho de abogados de Polonia y conmigo. Y ha tenido 3 visitas de su mujer. ¿Pero estaba bien? ¿Estaba en buenas condiciones? Bueno, dentro de lo que cabe sí, con algún problema de salud, que me imagino que ahora será lo primero que haya que revisar, y tratando de aguantar anímicamente lo que es un aislamiento del más alto nivel y de la mayor rigurosidad. ¿Usted pudo comprobar que esto le afectaba psicológicamente? Pablo es una persona muy firme y ha aguantado. Una cosa es que aguante, ahora hay que ver las secuelas. Esto es una prisión injusta y una prisión larga y una prisión dura y por lo tanto, bueno, vamos a verlo. Abogado, sabemos que de estas personas que han sido canjeadas a lo largo de este día, de estos presos que han sido parte de este canje, 10 vienen a territorio ruso. ¿Cuáles son los planes para Pablo González en el territorio ruso? Entendemos que llegará precisamente aquí a Moscú, probablemente. Yo me imagino que lo primero que va a hacer Pablo es darle un gran abrazo a su padre y sentarse con él a tomar una cerveza o un vodka, que es lo que se merecen ambos. ¿Usted conoce los planes de sus familiares? ¿Puede revelarnos un poco si ya están viajando para Los familiares no tienen planes porque los familiares se han enterado hoy de esto. Hemos tenido que ser extremadamente reservados y por lo tanto de momento no hay planes. Lo único que es, Pablo está libre y eso ya es un plan en sí mismo. Abogado, después de este tipo de negociaciones, ¿qué tipo de recursos, qué tipo de situación tendrá en sus manos Pablo González, usted como su defensa? En este caso, cuando no se le comprobaron ningún cargo, ¿cuál va a ser la vía legal que seguirá Pablo González?
Bueno, de momento yo creo que lo que tiene que hacer Pablo es recuperar su vida, recuperar su trabajo, recuperar el tiempo con su familia, y a partir de ahí pues ya veremos. Creo que ahora es precipitarse. Abogado, le agradecemos mucho estos minutos y Ahí termina la entrevista. Es verdad que un poco parco en palabras Gonzalo Boye. Ya os digo, si os interesa ver cómo empezó esto, pues lo entrevistamos y hablamos de todo lo que había al principio, ¿no? Contra Pablo González. Y lo que me parece tremendamente, perdonarme, es la... Es decir, evidentemente me alegro y ojalá, no sé si... No hay datos, pero en el hilo este que veamos parece que va a tener complicado el viajar a Escuela Ría. Ojalá y pueda viajar libremente. Seguramente a lo mejor habrá más tarde acciones judiciales contra la indefensión que ha tenido. Pero lo más lamentable de todo esto es el papel del gobierno de España. Y es más, por comparar, ¿no? Ahora mismo que está todo el tema del conflicto de Venezuela, ya sabéis que, bueno, digo, tampoco se puede equiparar 100%, obviamente, pero lo que sí me parece totalmente lamentable es esto. Sí, ahí parece que el señor Álvarez, mira, precisamente Gabriel Escurdi Arteaga, que habíamos visto subirlo. ¿Qué efectivos Álvarez con las dictaduras? Fake News no ha pasado ni 24 horas retenido, pero qué ineficaz con las democracias amigas. Polonia, Guantánamo de la UE, Pablo González, que hace 1000 días en prisión, aislado y sin cargo ni juicio, más claro el agua. Y atención, la noticia la da OK Diario, es decir, lo hace un medio de derechas como OK Diario, y confirmando que Exteriores logra la liberación del reportero de OK Diario, Kake Minuse, en la dictadura de Maduro lo deporta. Bueno, yo he visto cómo él ha contado y no ha tenido ningún tipo de tortura, es decir, que no parece que haya, o no ha sido retenido mucho tiempo. Él ha estado huyendo, cuando lo encontraron lo llevaron y al día siguiente lo llevaron, lo echaron, igual que a Víctor González. Pero aquí sí el gobierno de España a tope con Kake Minuse, que es un defensor de la democracia, como sabéis, total. Es decir, un acosador, un difusor de bulos, y que en este caso, pues Álvarez y el gobierno de España a tope, ¿no? Él tiene muchos más derechos que Pablo González. Me parece lamentable, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces, evidentemente, se puede blanquear al PSOE, pero al final... No sus votantes, no las cosas que supuestamente defienden, sino que las que luego realmente hacen cuando están en el gobierno. Gran parte de sus ministerios pues tienen una línea en la cual no sabemos la diferencia entre el PSOE, el PP o incluso Vox a veces. Pero bueno, en todo caso es lo que hay. Es lo que hay y me parece lamentable, pero por suerte quedemos con lo positivo. Pablo González libre después de 2 años y medio. Nos alegramos mucho y desde aquí hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Pidiendo los derechos que cualquier persona se merece y que Pablo González no ha tenido. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.